gracias a María Clara por toda esta organización que ha hecho y el esfuerzo por facilitar estos espacios. Pues antes de empezar, como que me gustaría hablar un poquito con ustedes porque tengo una presentación, pero como que creo que voy a omitir varios pasos para más bien preguntarles a ustedes algunas cosas y ver como qué es lo más pertinente que hablemos, qué es lo que más les podría compartir que sea de alguna utilidad. Entonces me gustaría en primera instancia primero verificar, la mayoría son estudiantes de aquí de la universidad, ¿cierto? ¿Hay algún profesor, algún directivo? Sí, por ahí. Listo, bueno, muchas gracias. Estamos hablando de internacionalización. Me gustaría rápidamente saber 2, 3, 4 personas que me dijesen qué entienden de eso, qué es la internacionalización de la educación superior. Aquí advierto de una vez que aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, esas son opiniones y lo que cada quien piensa y cree de eso. ¿Alguien se anima a darme alguna opinión de cómo ven qué es la internacionalización de la educación superior? ¿Qué es? Solo uno, 2. Voy a escoger a alguien. Ya tiene una cara de que quiere contestarme. ¿Qué opina? Es una opinión, solo una opinión. No hay respuesta correcta o incorrecta. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna ocurrencia? Cuando hablan de internacionalización, ¿de qué creen que se está hablando? Usted me disculpa por todo este movimiento, pero es importante. Sí, dime. Contacto con otros países, tener como interacción con otras. ¿El contacto de quién? Sí. Ok. Aquí me dicen que contacto de los estudiantes con otros países, ¿sí? ¿Alguna otra opinión? Bueno, muy bien. Definitivamente voy a cambiar la presentación. En esto no hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí regáleme la primera. No, está ahí la primera imagen. Listo. Hace mucho tiempo se empezó a hablar de internacionalización. Voy a poner aquí el reloj para no pasarme. Bienvenidos. Entonces, hace mucho se empezó a hablar de internacionalización de la educación superior y ha tenido como distintas razones de ser del por qué y el para qué de la internacionalización de la educación superior. Y hay distintas formas de comprenderlo. Hoy en día, por muchos cambios del mercado, porque hay competencia, porque el sector de la educación superior en el mundo implica también recursos económicos, se ha ido convirtiendo la internacionalización como en un fin, como en un objetivo de muchas instituciones, como en una estrategia de mercadeo. Pero realmente la internacionalización no se creó por eso. Incluso la internacionalización no es un objetivo en sí mismo. La internacionalización es un medio a través del cual una institución, una universidad alcanza un objetivo, bien sea mejorar la investigación, la docencia, la extensión, proyección social, lo que quiera. Es decir, que contribuya con su objetivo, con lo que se ha trazado. Y así es como muchas instituciones lo miran. Muchas otras lo ven en el mundo como una estrategia de mercadeo, bien sea para capturar alumnos, para mover más recursos económicos. Pero entonces también es importante saber ustedes cómo ven esto de la internacionalización. Porque si uno no tiene alguna claridad sobre lo que es y para qué es, pues entonces no sabe si hay buenas opciones o malas opciones para uno en el mercado, en el entorno, o si la institución le está ofreciendo a uno una oportunidad o no.
Entonces, primera cosa que me gustaría como que compartiéramos es que la internacionalización, más que un fin o un objetivo en sí mismo, es un medio a través del cual la institución, la universidad, logra sus funciones misionales, la investigación, la docencia, la extensión. ¿Por qué aclaro esto? Muchas veces es muy fácil hablar de actividades, una muy común, la movilidad. Pero incluso la movilidad, así haya altas cifras de movilidad académica de estudiantes, de profesores, de investigadores, no necesariamente implica algo positivo para la institución si no se sabe cuál es el objetivo de la movilidad, cuál es el objetivo de que un investigador venga o vaya de la institución a otro lado. Es muy importante saber qué se quiere, el por qué y el para qué de la internacionalización. Ahorita no vamos a profundizar en eso, simplemente como para que sepamos que si uno no tiene claridad en qué está ocurriendo en el mundo, en la región, en el país, en la ciudad, en la institución, en el programa en el que uno está, pues menos va a encontrar pertinente alguna oportunidad, pues porque no se sabe a dónde se está dirigiendo esos esfuerzos. En el mundo es usual hablar de la internacionalización como si fuese algo muy concreto, muy tangible, pero resulta componiéndose de muchas distintas actividades, acciones que contribuyen a ese objetivo común. Partiendo de la premisa de que cada institución sabe qué es lo que quiere. Por ejemplo, yo tengo unos programas en ingeniería, en veterinaria, y quiero valerme de la internacionalización para fortalecerlos. ¿Qué significa eso? Pues fortalecerlos puede ser mejorar la calidad académica, fortalecer los grupos de investigación. Y entonces empieza uno a identificar el para qué y el por qué de estas cosas. Y entonces uno dice, hombre, la universidad va a hacer un convenio con una universidad en el mundo que tiene unos programas con los cuales se puede complementar el mío. Y nosotros tenemos unas fortalezas, pero requerimos avanzar en otros campos y se empiezan a buscar esos complementos en el mundo, en cualquier parte del mundo. Y entonces puede ser que encuentren algunas universidades complementarias en Francia, en Brasil, en México, en cualquier parte del mundo. Y una universidad que sea buena para una universidad como complemento para una de aquí, no necesariamente lo es buena para todas. ¿Eso qué significa? Que si uno tiene claridad en lo que quiere, sabe qué es lo que tiene que buscar. Y así como ahora les preguntaba alguna respuesta posible sobre qué es internacionalización, que eso no tiene una respuesta correcta o incorrecta necesariamente, sino que son percepciones, cada institución y cada programa también tiene que establecer claramente cuál es el camino que quiere recorrer. Uno escucha en Estados Unidos que existe Harvard, MIT, y entonces uno dice, uy, si nosotros tenemos un convenio con Harvard, eso es maravilloso. Pues no necesariamente, porque ¿cuál va a ser el complemento? ¿Qué me va a ofrecer? ¿En qué áreas me va a aportar? ¿Si tenemos intereses comunes o no? ¿Es el suyo o el mío? Ok. Si tenemos claridad en eso, sabemos qué vamos a buscar y cómo nos va a aportar. Una universidad puede hacer convenios de doble titulación y aquí empiezo a enumerar distintas estrategias que existen y distintas actividades en el mundo para hacer internacionalización. Insisto, lo importante no es tener un convenio de doble titulación, sino en qué le va a aportar a la universidad. Pero hoy en día existe la movilidad académica de estudiantes, la movilidad académica de profesores, de investigadores, la movilidad yendo a otros países y la movilidad recibiendo en nuestro país y en nuestra institución, convenios de doble titulación, cotutelas, formulación de proyectos de investigación conjuntos, visitas de estancias cortas, los métodos que ustedes quieran. Cada universidad empieza con base en eso a decir, bueno, en nuestro país hay unas prioridades, en nuestra región hay unas prioridades y nosotros como institución tenemos unas prioridades y queremos fortalecer estos programas. Y así empiezan a construir y a desarrollar una serie de herramientas para poner a disposición de la comunidad académica.
Y es así como en este último tiempo Corhuila ha ido construyendo algunas herramientas para que ustedes las puedan aprovechar. Esto, por supuesto, ustedes tienen la mayor información aquí directamente en su oficina de Relaciones Internacionales, de Cooperación Internacional, pero es para que se vea entonces cuál es el alcance de eso. Voy a pasar muy rápidamente por estas primeras partes de la presentación que tengo, que se refieren a, desde la Asociación Colombiana de Universidades, qué se hace por la internacionalización, que esto lo que procura es aportarle a las distintas instituciones de educación superior que están asociadas en ASCUN, y al final voy a hacer un énfasis en la movilidad, porque sé que eso es lo más usual, es a lo que más se acude y muchas veces lo que los alumnos lo pueden tener más cercano, como para tener un contexto de qué está ocurriendo en el mundo y qué puede estar en Colombia y por qué esas pueden llegar a ser buenas oportunidades para nosotros. Un recorrido estadístico de lo que ocurre en el mundo y muy rápidamente en Colombia. Y con eso concluimos la presentación. Si me ayuda allí, por favor. Entonces, el papel de ASCUN en esto, y todo esto lo vamos a pasar rápidamente. ASCUN es la asociación, entonces no tiene alumnos directamente, sino que las instituciones que están asociadas en ASCUN son las que tienen los alumnos. Entonces, lo que hacemos es generar espacios para facilitar su interacción bien sea con otros países, con otras asociaciones, con otras instituciones, para que se articulen y se identifiquen cuáles son las necesidades de las universidades colombianas y cuáles son los complementos que requieren, y buscar así con otros países estos complementos. Algunas de esas acciones a las que me voy a referir, estas tres que están aquí. La siguiente, por favor. Cuando uno ve que cada región requiere algún esfuerzo distinto, porque Colombia, como ustedes saben, es muy variada. Las prioridades, las fortalezas que tiene esta región son muy distintas a las del Caribe, a las del Pacífico, a plena región andina. Todos son muy distintos, cada uno tiene sus propias fortalezas, sus propias apuestas regionales. Entonces hay que buscar eso y hay que saber en qué parte del mundo uno puede encontrar un complemento, y desde allí entonces lo que hacemos desde la asociación es buscar un acercamiento con esos sistemas de educación superior de otros países. Los más recientes, con países nórdicos, con Japón, con Sudáfrica, que son de pronto los menos tradicionales de los que tenemos, con otros más tradicionales como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, que aquí tenemos un visitante del Reino Unido, y con otros mucho más habituales como España y Francia. ¿Y qué se hace allí? Los sistemas de educación superior funcionan distinto en la mayoría de países. Incluso la forma de calificar, distintas formas de ver la calidad de la educación superior, y lo que hacemos es que nos conocemos entre sistemas de educación superior para que las universidades puedan después acercarse bilateralmente y favorecer todas estas herramientas. Siguiente, por favor. Un ejemplo con Francia. Cada 2 años hacemos encuentros de rectores con Francia. ¿Para qué? Para que al encontrarse los rectores y sus grupos de trabajo se identifiquen cuáles van a ser las líneas estratégicas de acción de los siguientes 2 años y la colaboración entre las universidades. Saber si se va a facilitar la movilidad de estudiantes, si se va a favorecer el reconocimiento de estudios, de títulos, la formación doctoral de profesores, y cuál va a ser esa ruta de trabajo. El último fue ahora en mayo en 2015, el siguiente va a ser en 2017. Y ya estamos ejecutando esta agenda de estos 2 años, que incluso se incorporó mucho la parte técnica y tecnológica, porque se requiere una gran fortaleza, un fortalecimiento de esos programas en Colombia, y Francia tiene unos muy buenos complementos para Colombia en este sentido. Por favor. Con Estados Unidos estamos trabajando mucho, y algo de lo que probablemente se podrá beneficiar Corhuila a partir del año entrante. Acabamos de suscribir un convenio con Partners of the Americas, que es la entidad. No sé si ustedes han oído de un programa de Estados Unidos que se llama 100K, o los 100.000 fuertes de América. ¿Alguien ha oído de ese programa? Bueno, este es un programa que formuló la administración de Estados Unidos, la presidencia de Estados Unidos, para favorecer la movilidad en grandes números
en América Latina, entre América Latina y Estados Unidos. Esta entidad, Partners of the Americas, es encargada de su ejecución. Ya suscribimos un convenio entre ASCUN y Partners of the Americas para favorecer la movilidad de las universidades colombianas que participan en estas redes de trabajo, y entre ellas está Corhuila, y a partir del año entrante tendremos opciones de movilidad entre Colombia y Estados Unidos en multiplicidad de instituciones y de áreas del conocimiento, para que estén muy atentos a eso, a quienes les pueda llegar a interesar. Por favor. Pero hay otra aproximación también. Así como decíamos ahora que el país tiene distintas regiones, pues el caso, por ejemplo, de Alemania, también cada región funciona distinto. Y estamos haciendo unos acercamientos con la región de Baviera a través de esta entidad que es Bailat, que es la que congrega, digamos, a la educación superior de esa zona, para favorecer movilidades, intercambios de investigadores, de docentes, proyectos conjuntos. En marzo del año entrante van a estar aquí en Bogotá y en Medellín. Esperamos convocarlos también para que puedan acompañarnos allí, para que puedan hacer parte de todas estas posibilidades que se abren. Lo mismo se está haciendo con España. Tradicionalmente hemos trabajado con España, con todo el país, a través de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, pero también empezamos a mirar cómo son los énfasis regionales, y ya estamos haciendo acercamiento con la Asociación Catalana de Universidades Públicas, que son las 8 universidades de esa región, para hacer intercambios regionales y complementos entre regiones de España y de Colombia. Bueno, ¿por qué podrá ser importante la movilidad académica? ¿A alguno de ustedes les gustaría hacer algún intercambio en otro país? ¿Sí? ¿Y por qué razón? Hay muchas razones. ¿Alguien que me diga razón? ¿No? Tampoco. Bueno, la razón para hacer movilidad es para venir a otro país. Primero, mi carrera es idioma, por eso venimos a Colombia a perfeccionar el español, y lo más importante es conocer la cultura de ustedes. Así puede ayudarnos a buscar un trabajo, y después podemos trabajar con ustedes, y como ya conocemos la cultura de ustedes, podemos coordinar mejor. Muy bien. ¿A quién de ustedes le gustaría ir a otra parte del mundo? Por allí, ya te... Porque quiero conocer nuevas culturas, quiero aprender un idioma nuevo, Ajá. inglés, no sé. Muy bien. Porque con eso me puedo abrir oportunidades, porque el inglés es un idioma universal. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún motivo distinto para viajar? ¿Tienen algún país pensado en especial para viajar? ¿Algún país que les interese? ¿Les interesa ir a, no sé, a Inglaterra? Una razón que las instituciones piensan es porque al estudiante le va a aportar académicamente. Pero por lo general los estudios que se hacen en el mundo, eso no está como en la primera opción de los estudiantes. Dicen, ay, porque me gustaría ir de turismo. Mientras estudio, voy de turismo. Pues claro, ¿y quién no va a aprovechar para conocer? Mientras estudio, conozco otra cultura. ¿Y eso qué significa? Entonces interactúo, sé cómo es su actividad social, montones de escenarios en los que se puede compartir con los de ese país donde uno está. Y entonces empieza uno a decir, bueno, pero entonces la parte académica no es importante. No, no es que no sea importante. Por supuesto es importante, pero no es la prioridad muchas veces que tienen en mente los estudiantes. Aquí nos decían, para mejorar el español, para conocer la cultura y además como para tener unos aportes extras para después poder trabajar bien sea con ustedes, bien sea con algo similar al entorno.
Pues les digo que hace como, no sé, 2 meses se publicó uno de los últimos estudios que salió sobre el por qué los estudiantes viajan durante sus estudios, publicado por Australia, y decían qué impacto tiene, para qué les sirve. Y realmente ahí no decía que el primer punto fuese que es que se vuelven mejores estudiantes o algo así, no, sino porque adquieren habilidades blandas. ¿Y qué es eso de habilidades blandas? Y dicen, mire que impacta mucho en eso, a pesar de que ni la institución ni los estudiantes van buscando eso. Y se dan cuenta de que entonces los estudiantes que han estado en una experiencia internacional afrontan mejor los conflictos, tienen mayor capacidad de resolución en las situaciones difíciles y esas habilidades blandas de trabajar en equipo, incluso hasta de puntualidad, de responsabilidad, que en ninguna parte se las pueden enseñar a uno así en una cátedra, las pueden insinuar, pero que uno las asimile, y se ve que las personas que se exponen a estos viajes internacionales van adquiriendo estas habilidades. Y eso no es solo positivo para la persona, también para la institución, pero también porque hoy en el mundo laboral resulta que las empresas dicen es que esas habilidades son fundamentales. Y aquí yo tengo gente que sabe mucho de matemáticas, pero no sabe trabajar en equipo. Y aquí tengo mucha gente que sabe el tema que quieren específico, la mejor bióloga, pero es que se le presenta una situación medio difícil y ya, se acabó el trabajo. Hasta en eso se aporta cuando se comparten experiencias internacionales, estadías internacionales. Y las estadías internacionales pueden ser corta estancia, 1 semestre, 2 semestres, distintas duraciones. Pero implica todo eso, no solamente es pensar en ir a estudiar una asignatura, exactamente, sino en ir a conocer cómo está en el otro país funcionando esto, cómo funciona la institución, cómo funciona la sociedad alrededor de la institución, cómo convive la gente, incluso cómo se transportan. Saben que en Canadá hay una instancia que está patrocinando que sus estudiantes canadienses vayan al mundo y que no es ningún Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Comercio. Y la razón es muy sencilla, porque se dieron cuenta de que los estudiantes que iban a otros países, cuando volvían, como que se les había despertado allí como un chip de la innovación. Y entonces empezaban a identificar ideas innovadoras que habían visto en otros países para incorporarlos allí o en iniciativas de empresas, en proyectos novedosos, y empezaron a ver que les rendía mucho, incluso económicamente al país, enviando a sus estudiantes al exterior. Y entonces están financiándolo y uno diría, pero pues ¿qué gana una institución becándome a mí como estudiante? Yo soy el que gano. No, es que ahí ganamos todos. Porque si el estudiante realmente está adquiriendo todas estas capacidades y se reincorpora al país, además de que pasó muy bien, estuvo en fiestas, recorrió, hizo turismo, también vio de una forma distinta el mundo y trajo elementos que probablemente van a ayudar a mejorar y a evolucionar nuestra institución, nuestra región, nuestro país. Entonces esto es de todos ganamos. Siguiente, por favor. Una mirada rápida a lo que ocurre en el mundo con la movilidad, que sé que eso es lo más usual. Este informe salió finales del año pasado, el de este año aún no ha salido, sale el 25 de noviembre, así que esos son los datos que tenemos vigentes por ahora. Esto es un informe que sale anualmente sobre lo que está ocurriendo con la educación superior en el mundo, y escogí unos indicadores sobre la movilidad, pues porque uno habla aquí también de movilidad y estamos bien, regular, mal, pero comparados con qué. Entonces me gustaría ver aquí muy rápidamente lo que está ocurriendo con algunos aspectos de la movilidad en el mundo. Siguiente, por favor. Entonces, si se dan cuenta, esto se refiere a los alumnos extranjeros que hay en el mundo, es decir, que están estudiando fuera de su país. Vean el cuadrito de abajo de 1975. Se calcula que había 800.000 estudiantes estudiando fuera de su país. 800.000. Si ven este de 2012, ya iban en 4,5 millones de estudiantes estudiando por fuera de su país. Es decir, ya
más de 5 veces había aumentado en 3 décadas. Para 2025 está proyectado en 8 millones. Entonces, esta es una primera idea de los estudiantes que se están moviendo en el mundo. Aquí son de todas las nacionalidades y a todos los destinos. Una primera idea, de 800.000 a 4 millones y medio, multiplicado por más de 5, y aquí casi que se va a duplicar en esta siguiente década. Siguiente, por favor. Ahora miremos solo de 2000 a 2012. En 2000 era más o menos 2 millones subidito, y en 2012, como decíamos, 4 millones y medio, más del doble. Pero aquí nos empieza a mostrar por algunas zonas. Esto es todo el mundo, por aquí van los países de la OECD, y ahí pueden ir ustedes viendo cómo Oceanía empieza a aparecer por aquí. Y esto es a dónde van los estudiantes. Una tasa de crecimiento anual de más o menos 7% de los estudiantes que van por el mundo a estudiar. Siguiente, por favor. Y si se dan cuenta, si ustedes miran estos países que están aquí, son un poquitico más de la mitad. Es decir, que un poquitico más de la mitad de los estudiantes eligen estos 6 destinos: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, Canadá. Es decir, 1 de cada 2 estudiantes va a esos destinos. Alguien decía ahora, me gustaría ir a Inglaterra para aprender inglés o para mejorarlo. Aunque realmente decía que para aprenderlo. Es más fácil ir cuando uno ya tiene esas herramientas básicas previas e ir a mejorarlo, porque no es tan sencillo conseguir durante la universidad para ir a aprender el idioma, sino que se debe contar con algunas herramientas básicas previas para poder ir allí a estudiar lo que uno está estudiando y, por supuesto, a mejorar el idioma. Pero, por supuesto, el inglés es uno de las lenguas más comunes y de las que han sido como las que más han incrementado la movilidad estudiantil en los últimos años, esos países que ofrecen programas en inglés. Siguiente, por favor. Ahora otra mirada, y esta nos va a servir para comparar cómo estamos en Colombia y para que cada uno mire cómo está su ciudad, su institución. Bueno, esa es la siguiente. Esperen un momentico, por favor. Aquí es comparación de la medición anterior con esta última que les estoy diciendo, la tendencia que está teniendo entre el 2000 y el 2012 cada uno de estos países como destino. Estados Unidos sigue siendo el más atractivo, pero ha descendido, bajó al 16%, y empiezan a aparecer otros que, a pesar de que todavía son pequeños, porcentualmente hablando, pero que antes no aparecían. Por ejemplo, Corea, tenemos por ejemplo New Zealand, Austria, que están subiendo, Australia sigue subiendo, China está subiendo, Italia. Entonces empiezan a aparecer unos nuevos, lo que uno podría decir en un mercado como unos nuevos jugadores en el mercado. Siguiente, por favor. ¿Y de dónde vienen esos estudiantes? Porque estábamos viendo a dónde van, pero ¿de dónde vienen? Y adivinen de dónde vienen. ¿Ustedes de dónde son? ¿De China? ¿Ambas? Bueno. De esos 4 millones y medio de estudiantes, el 53% proviene de Asia. 53% proviene de Asia. De Europa el 23%. Si se dan cuenta, América Latina se mueve muy poquito. Nosotros los de América Latina y el Caribe nos movemos poquito. Y no solo nos movemos poquito hacia el mundo, sino incluso dentro de nuestra región. Aquí con Argentina, con México, Brasil, Perú, nos movemos muy poquito. Estamos como que muy quedándonos en nuestro país, no salimos a explorar. A pesar de que tenemos unas condiciones privilegiadas en que la mayoría de nuestros vecinos hablan en español también, que no es lo mismo que ocurre en Europa, por ejemplo, que hay muchos idiomas distintos, pero pues que todos se ven presionados a hablar en inglés y a aprender unos idiomas comunes con los cuales se pueden comunicar. Pero aquí estamos muy lejos. Y dense cuenta de otra cosa.
a pesar de que Estados Unidos y en general Norteamérica es muy atractivo para los estudiantes, ellos también salen poquito, se quedan mucho allá adentro, pero sí atraen mucho a los estudiantes internacionales. Bueno, pero pues no dejan de ser cifras. ¿A uno para qué le sirve eso? Miremos qué ocurre en Colombia. ¿Ustedes qué creen que en Colombia, cómo estamos con respecto a esto? Primero miremos la última de esto. Exacto, muchas gracias. Esto lo que nos muestra es del 100% de los estudiantes que hay en un país, ¿cuántos son extranjeros? Y entonces, Luxemburgo es un caso especial por lo pequeño que es, pero miremos de aquí para abajo. Australia, 18% en ese momento, y se cree que hoy en día está un poco más alto. 18% de los estudiantes son extranjeros, es decir, de cada 100 estudiantes que hay matriculados en Australia en educación superior, 18 son de otro país. Reino Unido, 17, y allí siguen, si se dan cuenta cómo ha subido New Zealand, que venía muy abajo y que ocupa un porcentaje muy bajo en la distribución mundial, pero el peso en su país es muy alto, muy alto. 16 de cada 100 estudiantes son extranjeros. El primero que aparece de América Latina, Chile, no llega al 1%. Brasil está por aquí también, con las mismas condiciones. China está creciendo, pero son muchos los estudiantes que tiene. ¿Cómo creen que está Colombia? ¿Y por qué es importante esto? Allí en los objetivos de estas jornadas había uno que hablaba sobre internacionalización en casa. Y ni me voy a atrever a preguntar a ustedes qué opinan de internacionalización en casa, porque cuando les pregunté qué es internacionalización así en general y no pude sacarles ninguna opinión, internacionalización en casa menos. Pero lo que les voy a decir es que internacionalización no es sinónimo de uno viajar a otro país. Eso es una de las herramientas con las cuales se puede hacer internacionalización. Pero como les decíamos, internacionalización no es un objetivo, no es un fin en sí mismo, sino todas estas herramientas que uno puede llegar a usar para cumplir el objetivo misional de la institución. Y entonces resulta que estos países se han dado cuenta de que también trayendo estudiantes extranjeros y profesores a su país, eso rinde sus frutos. Porque créanme que no es lo mismo cuando un profesor está ante 50, 40 alumnos de su país, a que en ese salón empiece a tener 1, 2, 3, 5 alumnos internacionales. Incluso el profesor también va modificando la forma de ofrecer la misma clase, pero también va enriqueciendo a todos los que están en ese ambiente estudiantil, porque empiezan a ver cómo en ese otro país se viven esas mismas cosas que se están discutiendo en ese momento, y una cantidad de cosas que se desenlazan de esto. Lo mismo cuando hay un profesor internacional, lo mismo cuando hay un investigador que viene de otro país. Pues dense cuenta que así es como lo ven en estos países. Por supuesto hay distintas estrategias. Para estos países esto lo han encontrado como una importancia para el Producto Interno Bruto, y ya la educación superior es el tercer renglón en el Producto Interno Bruto de Australia y sigue creciendo. Siguiente, por favor. Ahora entonces vengamos a Colombia. En Colombia, esto era a corte de abril, pero admitamos pues que son cifras aproximadas. Cerca de 2.200.000, yo creo que ya vamos en 2.400.000 estudiantes en educación superior. Ustedes, esto sí, anímense a darme un número. ¿Cuántos extranjeros en un semestre tendrá Colombia en educación superior? ¿Alguien que se anime a dar una cifra? Mirando pues los porcentajes que manejamos, alguna cosa. ¿Cuántos, hoy en este semestre, en este momento, cuántos extranjeros hay en Colombia en educación superior? No en uno de estos niveles, en general, en todo. ¿Cuántos creen que habrá? 1%, es decir, 22.000. 100, 200. ¿No? Listo. La siguiente, por favor. Esta consulta se la hicimos al Ministerio de Educación desde ASCUN
y nos la respondió con estas cifras que advirtió que eran preliminares pero cercanas a las reales. Dijo, en el primer semestre de 2014, 1.563 extranjeros. En el segundo semestre, 1.893. ¿Cuál es el total de estudiantes extranjeros que teníamos nacionales en educación superior? 2.200.000 más o menos. El 1% de eso, ¿cuánto es? 22.000, que era lo que nos decían allí, ¿cierto? De 220.000 el 10, 22.000 el 1. Es decir, que 2.200 sería el 0.1. Es decir, que es por debajo del 0.1. Pero dense cuenta que de la movilidad es de lo que más hablamos en Colombia. Y en Colombia decimos que lo que estamos mejor en internacionalización es en movilidad. Pero también nos preocupamos mucho es porque enviamos al exterior y poco recibimos. Y uno de los objetivos aquí de esta charla y de esta reunión era también hablar de internacionalización en casa. Internacionalización en casa es porque también se van generando unas condiciones en la institución y en el país para hacer estos cambios, tanto en el currículum como en que sea atractiva la educación superior para los extranjeros. Y si suponemos que este es uno de los tantos indicadores que puede haber sobre qué tan atractiva está siendo la educación superior en Colombia para los extranjeros, y uno dice estamos por debajo del 0.1% de la matrícula de extranjeros sobre el total, es porque todavía tenemos una tarea muy grande por hacer. La siguiente, por favor. Este fue un estudio que hizo el Ministerio de Educación en un número determinado de universidades, por eso aquí el número es distinto de alumnos totales, e identificaron que para todo el año 2013 salieron al exterior 9.883 colombianos y vinieron en todo el año 3.288. Supongamos que ese otro registro está bien, estaríamos de todos modos en el 0.2. Quiero ir concluyendo esta intervención ya como con distintas, no sé si reflexiones o conclusiones, digamos. Las cifras son importantes, pero son importantes si nos reflejan el camino que nosotros hemos trazado que queremos seguir. Para un país es importante saber esto si tiene una meta clara sobre eso. Pero una vez les digo, Colombia no tiene una meta establecida sobre un número de estudiantes que vayan o un número que venga. Eso no está establecido en Colombia. Pero cada institución sí lo tiene que hacer. Porque si no lo hace, pues también está en que, o sea, es lo mismo 5 que 50. Pero además el para qué lo está haciendo, en qué áreas lo está haciendo. Y allí también entra la parte que les corresponde a ustedes. Saber que desde la institución se empiezan a hacer una cantidad de esfuerzos para favorecer la movilidad, intercambios, que vengan, que vayan, pero pues que a quien le corresponde aprovecharlos es a ustedes. Y si uno lo aprovecha es porque uno está realmente viendo una oportunidad en eso. Hoy en día, como les digo, en el mundo laboral, salgámonos del académico, en el mundo laboral son más apreciados, más apetecidos, si se quiere así, aquellos estudiantes que han tenido una mirada del mundo más amplia. Le aportan más a las empresas que los contratan, porque tienen una mirada más amplia, no solamente en su área de conocimiento académico específico, sino en el trabajo en grupo, en proponer soluciones alternativas a las situaciones que se presentan en las empresas en las diversas áreas. Pero si usted no quiere venir a trabajar a una empresa, si quiere el emprendimiento, si quiere hacer un propio esfuerzo, o en el área que quiera desempeñarse, se ve cómo hoy en día uno no puede pretender avanzar estando solo encerrado en una sola institución, en un solo país. Por ejemplo, la investigación. Hace muchos años era común ver que un investigador se encerraba en un laboratorio y después de muchos años trasnochando, amaneciendo, salía con una fórmula mágica y un invento magistral. Hoy en día un investigador que quiera estar avanzando en el mundo tiene que estar conectado con los investigadores de todo el mundo, saber en dónde están investigando lo que él mismo está haciendo, saber qué puede aportar él y con quién se apoya en el resto del mundo. Solo uno no puede.
y solo con los de su ciudad o los de su país tampoco. Tiene que saber lo que está ocurriendo en toda la región y en todo el mundo. Esta invitación no es solo para ustedes, sino para la institución en sí. La institución tiene que generar estas condiciones, pero ustedes tienen que aprovecharlas. Yo sé que, no sé si habrá llegado ICETEX, pero sé que a continuación sigue ICETEX, que tiene unas propuestas muy concretas de cómo favorecer la movilidad. ¿Y el por qué uno debe aprovechar eso? Pues porque lo incorpora en este mundo en el cual vamos a ser más competitivos y más apreciados. Y créanme que donde van los estudiantes colombianos son muy valorados, porque se dan cuenta de que tienen una gran capacidad académica, de que tienen una gran capacidad incluso de convivencia. Entonces, si damos ese salto, que muchas veces nosotros nos ponemos es más barreras mentales que reales, podemos darle un vuelco total, no solo a nuestras vidas, sino a las de nuestras ciudades y a las de nuestras familias y a las del país. Siguiente, por favor, pues yo creo que por ahí ya... No, la asociación tiene unos programas específicos de movilidad, pero creo que no son del caso ahorita dejarlos. Cualquier información pues lo dejaremos en la Oficina de Relaciones Internacionales, pero quiero ya parar por aquí. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues con todo gusto, pero pues muchas gracias por haberme escuchado tan atentamente este rato y estaremos a disposición en la Asociación Colombiana de Universidades. Muy amables.